en la primera carta a los tesalonicenses, les digo ahorita el capítulo porque estamos en el día 24, capítulo 4 del versículo 1 al versículo 12. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Estamos ya cerca de acabar el primer libro de Tesalonicenses, así que, bueno, primera carta más bien, para que estemos atentos con eso. Igualmente, bendiciones, David. Vamos a empezar. Señor Padre, Dios bendito, te damos gracias que nos das esta oportunidad de leer tu escritura, Señor. Siempre es una bendición de tu parte para con nosotros el poder aprender de tu palabra. Tú has escrito todas estas cosas o has mandado a tus siervos a escribirlas justamente para enseñanza y ejemplo a nosotros, Señor, que somos los que habríamos de alcanzar estos últimos días, como dice Pablo, del fin de los siglos, Señor, aquello que tú nos ibas a estar mostrando. Ejemplos de vida, ejemplos de errores, justamente para que estemos encaminados en la verdad. Y bueno, todas las instrucciones dadas por tus santos apóstoles, Señor, que están aquí escritas, para que nosotros las entendamos, las sigamos y aprendamos de ellas. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos y nos encomendamos a ti. Amén. Y ahora sí, decía, esto se encuentra en el primera carta a los tesalonicenses capítulo... Primera carta a los tesalonicenses capítulo 4, versículo 1, vamos a ver hasta el versículo 12. ¿Okay? Vamos analizando poco a poco la lectura y vamos aprendiendo de lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera. No tengo mi otra pluma, creo que no la tengo aquí. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, y esto es importante, ese detalle es algo que habíamos hablado hace no mucho tiempo, de que los mandamientos de los santos apóstoles y de los profetas que habían estado escritos y que están escritos en estos libros de la Biblia y principalmente en el Nuevo Testamento, porque sabemos y estamos claros que los mandatos enviados a los gentiles, que somos nosotros, aquellos que no éramos del pueblo de Dios, han sido puestos principalmente en lo que viene siendo el Nuevo Testamento. De manera que nuestros mandatos y ordenanzas están clarificados en el Nuevo Testamento, mientras que el Antiguo Testamento es reflejo y sombra de lo que ahora vivimos y nos sirve como guía para lo que viene siendo este tiempo futuro, viendo el carácter de Dios y entendiendo lo que Dios estaba diciendo en el pasado para poder interpretar todavía al día de hoy por medio del Espíritu Santo lo que aún le agrada al Señor, ahora considerando que nuestro sumo sacerdote está en el lugar santísimo dándonos, más bien ministrando para nosotros y para que nosotros tengamos justamente esa entrada delante del Padre, la cual antes no nos era dada, pues estábamos en nuestros pecados y en nuestros propios deleites atados justamente a la muerte. Ahora ya no es así. Entonces, lo que quiero dejar claro es este punto, que lo que los apóstoles están hablando principalmente lo están diciendo no solamente de su propia palabra, sino de parte del Señor, pues incluso el Señor Jesús les dijo claramente que Él enviaría el Espíritu de verdad al Consolador y que Él hablaría de parte de Jesucristo y del Padre, todo lo que escuche de ellos, y dice Jesús, y Él os dará de lo mío. Y dice, pues tomará de lo que es del Padre, y como lo que es del Padre es mío, por eso yo os digo que el Espíritu Santo tomará de lo mío. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos estos mandatos que llegamos a ver, a menos, y esto es claro, que la Escritura misma diga, esto es por concesión, esto no es obligación, esto es mi opinión, en el caso de que alguno de los apóstoles lo llegara a mencionar, o esto no es un mandato, en el caso es un mandato. ¿Okay? Lo quiero dejar claro porque muchas veces piensan que de alguna manera cuando, sobre todo Pablo, que es el que habla de esta manera, dice yo digo, muchas veces piensan que eso quiere decir que ya no lo está diciendo el Señor, pero Pablo es muy claro cuando dice yo digo, no el Señor, yo. O sea, yo soy quien les está hablando, no es algo que Dios me mandó, pero cuando Él dice yo enseño de esta manera, yo hago de esta manera, yo les digo que hagan esto, no necesariamente está hablando por su propia cuenta de su propia opinión, sino que está expresando lo que Dios ya le enseñó y que Él es lo que enseña como ordenanza en las iglesias. Lo dejo claro justamente porque muchas veces por temas como esos y textos como esos la gente como que no quiere tomar ciertos mandatos que están escritos
cuando realmente sí son mandatos, solamente que los hemos dejado de lado porque no entendemos que la afirmación de los apóstoles siempre va en el nombre del Señor Jesús, más siendo Pablo el principal que explica y expresa que todo lo que hagamos, hagámoslo en el nombre de Cristo. Y más aún cuando él dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras del Señor. Por eso mismo aquí vemos justamente esto que dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. ¿Okay? Es por y a través, por medio de Jesucristo principalmente. Entonces dice, os exhortamos, dice, y exhortamos en el nombre, no, perdón, y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y ahorita vamos a expresar sobre este tema, pero aquí vemos dos cosas que a mí me parece interesante y muy importante remarcar. 1, el ejemplo. 2, más y más. Ok, primero vamos con lo del ejemplo. ¿A qué me refiero? Pablo es uno de los principales, sobre todo porque es el que más escritos se llegaron a encontrar y por lo que se llegó a desarrollar un poco mejor el Nuevo Testamento a causa de las cartas y amonestaciones que enviaba a las iglesias. Es de los principales que tenemos como ejemplo de cómo era un apóstol de Cristo. Pues también tenemos las cartas de Pablo y vemos que no son muy diferentes los pensamientos de uno y del otro. Realmente solo se nota la diferencia de preparación, ¿no? Porque Pedro sabemos que era un pescador y que Pablo era un hombre estudiado de por sí, fariseo de fariseos, como dice él, y alguien que tenía más preparación, pues también tenía conocimiento de muchos idiomas. Por eso Pedro fue encargado a los de su propia nación, pues conocía los idiomas de su propia nación, mientras que Pablo fue puesto a los gentiles, pues él tenía conocimiento de los demás idiomas y Dios desde antes, aunque él no lo supiera, lo había preparado justamente para esa tarea. Como él dice, de aquel que me separó y que me apartó para su evangelio desde antes de que yo hubiese nacido. Entonces, ¿a qué quiero llegar con eso? Principalmente que ellos se vuelven un ejemplo de cómo nosotros tenemos que vivir, de cómo nosotros hemos vivido. Y si algo podemos ver de ejemplo de ellos es su manera de actuar. ¿Por qué? Porque su manera de actuar tiene que ir basada en la verdad que ellos mismos predican, pues esa verdad viene de Cristo. Y nunca vamos a ver que un apóstol viva contrario a lo que el mismo Señor le enseña. ¿Por qué? Porque es necesario que lo que uno aprende y enseña de la verdad, la viva, porque se vuelve ejemplo para los demás. Y si hay alguien de quien tenemos que tomar ejemplo, es de las personas que Cristo ha alcanzado. Yo incluso lo pongo de la siguiente manera: Jesucristo es nuestro ejemplo principal. Él es nuestro objetivo, Él es nuestra meta, Él es nuestro estándar. Porque hubo una persona que alguna vez escuché decir que no existe un cristómetro, o sea, un cristianómetro, esa es la palabra que uso, un cristianómetro que mida qué tan cristiano eres, pero sí que lo existe. Se llama Cristo, se llama Jesús. Y Él es nuestro, fíjense cómo lo digo, estándar. ¿Quiere decir que hay algo superior a Él? No. Pero quiere decir que esa es la meta para todos. Quiere decir que todos tenemos que tratar de ser como Jesús. No nos podemos conformar con menos. No nos podemos conformar con algo que no es ser Jesús. Porque entonces no estamos obedeciendo a la verdad que dice. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, si nosotros estamos queriendo ser como Pablo, si nosotros estamos queriendo ser como Pedro, si nosotros estamos queriendo ser como David, si nosotros queremos ser como Salomón, si nosotros queremos ser como como Sansón, si nosotros queremos ser como Samuel, no tenemos la vista enfocada en lo que deberíamos. Por tanto, nuestro resultado no va a ser satisfactorio según la verdad en Cristo. Nosotros tenemos que apuntar a Jesucristo. ¿Okay? Nosotros tenemos que apuntar a Jesucristo. Pablo es como Pablo porque él apuntaba a Jesucristo y eso que vemos es el reflejo de Pablo imitando a Jesucristo. Pedro era como era porque él apuntaba a Jesucristo y lo que vemos de Pedro es el reflejo de que él apuntaba a Jesucristo y
pues justamente es Pedro imitando a Jesucristo. Lo que vemos de Juan, el apóstol, es justamente lo mismo, es él apuntando y viendo como meta a Jesucristo. Y lo que conocemos de Juan el apóstol es justamente un hombre que está tratando de imitar a Jesucristo y vivir como Cristo, y por amor a Cristo es como es. Por tanto, si nosotros queremos seguir el ejemplo de Pablo, de Pedro, lo cual es bueno, pero no como meta, sino como ejemplo, si nosotros seguimos esa meta de ser como Pablo, no vamos a llegar a ser en mi caso mi nombre es Josué, no vamos a llegar a ser el Josué que es ejemplo para las iglesias. ¿Por qué? Porque no estoy apuntando al que debería. Yo incluso les daba este ejemplo con las escuelas, que tú tienes que apuntar siempre a un 10 para que tal vez saques un 9. Si sacas un 10, excelente, pero tú tienes que apuntar a un 10 para poder siquiera sacar un 9. Porque si tú apuntas a un 7, probablemente un día una tarea se te habrá pasado, probablemente un día te equivocaste en algún examen rápido o lo que sea, y entonces lo que tú apuntabas que era el 7, por tanto, como tú apuntabas al 7, no te esforzabas como para sacar un 10, te esforzabas como para sacar un 7. Pues resulta ser que como te equivocaste, porque todos nos equivocamos, incluso la escritura menciona, no hay hombre que no peque, como te equivocaste, pues ya no conseguiste tu 7, ya conseguiste un 6 o un 5 y ya reprobaste. Al menos en universidad, a partir de universidad, el 7 o el 8 es aprobatorio para arriba, para abajo ya no. Entonces, ¿qué es lo que siempre se dice? Apunta, o bueno, ¿qué es lo que siempre les digo? Apunta un 10 para que por lo menos saques un 8.5 o un 9. Te tienes que esforzar como querer sacar un 10, y en este caso es Jesús. Tienes que esforzarte como para querer imitar a Jesús, para que tal vez termines siendo como Pablo, o como Pedro, o como cualquiera de ellos que también apuntaban al 10 y tal vez quedaron en un 9. De la misma manera nosotros tenemos que hacerlo, porque si ustedes apuntan al 9, muy probablemente queden en un 8, en un 7, reprobados. Entonces, es bien importante que entendamos eso. Ahora bien, esto del ejemplo es bien importante también, porque de ellos, por ejemplo, esta aclaración que daba era para que nosotros entendamos que nuestra meta es Jesucristo. Pero de Jesucristo no podemos aprender qué hacer cuando pecamos, ni tampoco qué hacer cuando nos equivocamos, pues Jesús en primer lugar ni pecó ni se equivocó. Entonces, ¿quiénes nos quedan como ejemplo? Los apóstoles, los profetas y los siervos de Jesucristo. ¿Para qué? Para cuando nuestra humanidad nos gana, ¿qué es lo que tenemos que hacer delante de Dios? Y esto es lo que vemos de estos hombres. No siendo perfectos ellos, sino queriendo imitar a Jesús, dice que ellos se dirigían de una manera agradable delante de Dios, y eso es lo que las iglesias, en este caso de Tesalónica, habían aprendido de ellos. Igual nosotros aprendemos de los hermanos y de los que nos enseñan, incluso de los que están aquí escritos en la Biblia, cómo se dirigen a Dios, cómo es que ellos se dirigen a Dios, cómo es que cuando ellos se equivocan, arrepentidos, vienen a la presencia de Dios para cambiar su vida, no en un falso arrepentimiento, sino en uno verdadero. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender y conseguir, porque ahí está el otro punto. Nosotros tenemos que ser ejemplo para el mundo y para los hermanos en la fe de cómo tiene que ser un creyente. Esto ya lo he dicho anteriormente, que está escrito que vendrán falsos maestros, así como vinieron falsos profetas, por los cuales el nombre y el camino de la verdad será vituperado a causa de ellos, algo que no es nuevo, pues está escrito que los siervos de iniquidad se visten incluso de siervos de luz. Entonces, muchos que se dicen ser creyentes no lo son, al contrario, son detractores contra la verdad. Y por causa de ellos es muchas veces blasfemado el nombre del Señor. Y yo lo que les digo en el nombre del Señor es: evítense, tanto como puedan ser ustedes un mal ejemplo de un hijo de Dios. Les doy el ejemplo de esto. Cuando tú hablas con una persona, te das cuenta si él ha tenido un buen ejemplo de un creyente o si no. ¿Por qué? Porque cuando tú expresas con una persona, pues yo no bebo, yo no me tatúo, yo no hago esto, yo no hago aquello, por amor a Dios, esa persona te va a decir: pues yo tengo un amigo cristiano que por ejemplo, que se tatúa,
yo tengo un amigo cristiano que anda en unión libre desde hace años, yo tengo un amigo cristiano que sí toma, yo tengo un amigo cristiano que sí ve esto o aquello. Y entonces, ¿qué vemos? Un mal ejemplo, porque esa persona desafortunadamente ha tenido un mal ejemplo de un creyente, pues es un creyente que usa la libertad para desenfrenarse y hacer lo que esa persona quiere, cuando la Escritura dice que somos y tenemos que presentarnos como libres, pero no como los libres que usan como pretexto, dice Pedro, la libertad para pecar. Entonces, ¿qué vemos de estas personas? Justamente eso, un mal ejemplo. Y entonces nosotros sí tenemos que demostrar, bueno, pero esto es lo que dice la Escritura y eso es por lo que yo no lo voy a hacer. Y entonces esta persona tendrá un ejemplo de cómo es un cristiano de verdad. Por eso es importante que lleguemos a eso. Por eso es importante que leamos la Escritura, porque a través de ella vemos todos los ejemplos, por si algo no nos queda claro, de cómo agrada a Dios que vivamos. Hace un poco me hablaba una persona, ¿no? Y me decía sobre un tema de preocupación y de algunas cosillas que habían pasado, y yo le decía, mira, no te preocupes sobre este comportamiento, sobre este trato, sobre esta situación. Mira la Escritura, como el profeta Elías también había hecho esto y aquello, y eso no desagradó al Señor, sino que es una cuestión natural. Y entonces cuando yo le digo esto, esta persona escucha y recibe ¿qué cosa? La importancia de tener el ejemplo a través de la Escritura, porque entonces sabes lo que agrada a Dios y lo que no, y no te dejas llevar, que esto es bien importante, no te dejas llevar por falsas doctrinas o pensamientos de hombres, porque luego yo les puedo decir, no, pero se tienen que lavar las manos, hermanos, se tienen que lavar las manos siempre antes de comer, porque en primer lugar se pueden enfermar, pero también al contaminar, contaminan su interior, cuando la Escritura misma dice lo contrario. Porque la Escritura no dice que lo que tú comes por traer las manos sucias está mal o es sucio. Pues vemos dos cosas importantes. Una, dice el Señor con claridad que no puede nada que entra al cuerpo contaminar el espíritu del hombre, porque lo que entra al cuerpo es desechado. Pero lo que sale del corazón, eso contamina el cuerpo, porque del corazón salen las iniquidades, las blasfemias, las fornicaciones, entre otras muchas cosas, las cuales sí contaminan al hombre porque se quedan dentro del corazón. Ahora bien, por lo mismo, el Señor Jesucristo muestra que no tiene nada que ver lo que uno come con el tema de la inmundicia, ¿sí? Sin embargo, hay mandato: no comerás sangre, no comerás ahogado y aléjate de la fornicación. Pero de lo demás, como está escrito, no nos hace ni más ni menos acepto delante de Dios. Pero si yo en mi doctrina digo, no, es que te tienes que lavar las manos, porque si no, mira lo sucias que estás, y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, y si tú vas a comer así y te enfermas, tú estás atacando al templo del Espíritu Santo, cuando la Escritura nunca dice eso. Es más, vemos otro buen ejemplo: Jesucristo. Dice la Escritura que Él entra a la casa de un fariseo llamado Simón, y el fariseo se sorprende porque Jesús no se había lavado las manos. Vuelvo a repetir, porque Jesús no se había lavado las manos. Y como no se había lavado las manos, según la tradición de los ancianos, porque los ancianos de Israel creían que al comer con manos inmundas, o sea, sucias, no lavadas, lo que provocabas es que en tu interior también te volvías inmundo. Pero eso es una doctrina y una lógica de hombres, no de Dios. Por eso mismo Jesús, cuando entra a la casa de este hombre sin lavarse las manos, no dice nada, y Simón, sin embargo, lo juzga, diciendo, sorprendiéndose de que Jesús no se había lavado las manos. Y entonces es donde Jesús le empieza a enseñar, diciéndole que ustedes, los fariseos, limpian lo de afuera del vaso y lo de adentro está lleno de rapacidad y no sé qué más. Entonces, es principalmente que entiendan eso. Si ustedes leen más la Escritura y aprenden más de la verdad, es imposible, si el Espíritu Santo está en ustedes, que les engañen.
porque van a tener el conocimiento más claro y más confiable, que es la palabra de Dios. Entonces, es eso principalmente, ¿ok? Que no se dejen guiar por doctrinas de hombres, sino más bien por la doctrina verdadera que es la de Cristo. Y hablando sobre los ejemplos, que tenemos que ser un ejemplo para los creyentes y para los no creyentes de cómo es una persona nacida de nuevo en Cristo Jesús. En un minuto voy a ir a jugarme tantito la cara, que ahí llevo cansado, ando un poquito cansado y nada más quiero quitarme ese cansancio de los ojos. Un segundo. Aquí me hubiera venido muy bien un cafecito. Ya voy, aguanten. Listo. Pequeña, cuidado. Ahora sí, sigamos con la lectura. Siguiente siguiente parte del versículo que les había dicho que quería que viéramos es la otra parte que dice más y más. Y esto es lo que me interesa mucho remarcar. Dice, como aprendieron de nosotros, de cómo conviene conduciros y agradar a Dios. Así abundéis más y más. Y esa parte me encanta porque nos da a conocer una verdad que todos debemos tener en cuenta. Incluso esto yo lo tengo grabado, si no me equivoco, en un video. Y es el hecho de no conformarse con lo que aprendimos del Señor. Hay 2 videos en específico que explican esto, que tengo ahí en el perfil. Y el primero se llama ¿conoces a Dios? Creo que esa es la pregunta que se hace. Y yo lo que les digo ahí es lo mismo que les voy a decir ahorita. Muchas personas llegan a Cristo por una de las características de Dios. Me explico, espérenme que la gata quiere salir. Vayan de una vez para afuera para que ya no me estén ahí quitando tiempo. ¿A qué me refiero con una de las características de Dios? Bueno, imagínense que Dios llamó a una persona al arrepentimiento y delante de él justamente por su don, por su poder, ¿no?, de sanidad. Literal, o sea, una persona estaba enferma, estaba a punto de morir, tal vez ya tenía ya un diagnóstico de muerte. Y vino alguien que conoce del Señor predicando la verdad y le dice, y el Señor sana a esta persona, y entonces esta persona viene a Cristo. Ahora, si esta persona, les doy otro ejemplo, también los que vienen por amor, o sea, por el amor de Dios, por la característica del amor de Dios, esas personas que a lo mejor estaban en depresión, esas personas que a lo mejor estaban en su propia humanidad buscando una manera de llenar un vacío que no era llenado ni fue llenado sino hasta que Jesucristo entró en sus vidas, mostrándoles el amor verdadero, el gozo, la paz que se adquiere en Cristo Jesús. O tal vez la persona que llegó a Cristo por su característica de la justicia, o sea, una persona que tal vez estaba sufriendo injusticias y rogando a Dios, Dios le hizo justicia. Las personas pudieron haber llegado a Dios por cualquiera de esas características. Ahora bien, ¿qué tal si tal vez una persona más llegó al Señor por el tema de la misericordia de Dios? Él siendo pecador, tal vez habiendo cometido un crimen, ya estaba imputado para estar en la cárcel y sufrir justamente una cadena perpetua o ir a la cárcel simple y sencillamente, pero en su arrepentimiento él se dirigió a Dios en humildad y Dios le perdonó mostrándole misericordia. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Múltiples características de Dios. Cada una enamoró a uno de los que están aquí presentes por algún motivo. Algunos por la sabiduría de Dios, quedaron enamorados, el cual es mi caso, con la palabra del Señor. Otros, cada uno fue llamado por algo.
¿no? Con un propósito, por un motivo y también de una manera. Las características de nuestro Señor nos enamoraron y nos hicieron llegar aquí. Ahora bien, ¿qué pasaría con la iglesia y con nosotros mismos si nos quedamos con esa pura característica? Nos vamos a encontrar con que tenemos un Dios a medias. Me explico. Si yo digo Dios es un Dios de amor, ¿miento? Para nada. Pero se me olvida que Dios también es un Dios celoso, que Dios es un Dios que castiga y que hace justicia. En otras palabras, que el que actúa mal, Dios le hace y le da el fruto de sus manos. Por tanto, ¿qué es lo que terminamos encontrándonos? Un Dios que también es juicioso, un Dios que juzga y que también muestra piedad. Entonces, si yo me quedo con el Dios del que yo aprendí, yo no voy a querer recibir nunca corrección. Yo voy a querer que me hablen así bonito y quedito. ¿Por qué? Porque yo creí haber conocido por completo a Dios, cuando solo conocí, ¿qué cosa? Una de las características de Dios, su amor y paciencia. Pero me falta conocer también su justicia, me falta conocer también su severidad, también me falta conocer su ¿cómo se dice? Su carácter, me falta conocer su señorío. ¿Por qué? Porque no tengo ganas de moverme del área que a mí me gustó, el amor de Dios. Y el amor de Dios, aunque abarca todas estas características que yo les estoy mencionando, para mucha gente no. Para mucha gente, que Dios te castigue no puede ser lógico en un Dios de amor, cuando en realidad el castigo es justamente una de las maneras en las que Dios nos muestra su amor, pues nos trata como a hijos, corrigiéndonos cuando estamos mal, mostrando que también su autoridad, la cual nos la muestra también por amor, porque si nos muestra su autoridad quiere decir que también nos muestra que somos parte de Él y ahora Él es el responsable para con nosotros y nosotros dependemos de Él, lo cual también es por amor. Pero muchas veces, lo voy a dar con un ejemplo, es como la comida. El amor de Dios, todas las personas que llegaron a Cristo a través del amor de Dios, es como los que aprenden a comer bien por causa o creen que van a comer bien solo comiendo frutas y verduras. O más bien, solo comiendo frutas. Es lo dulce, es lo rico, es lo bueno. Pero de repente prueban algo que está salado, que es amargo, que no sabe a nada. Y dicen, esto no puede ser saludable. Esto no es comer saludable. Desde que yo aprendí y empecé a comer saludable, siempre ha sido dulce. Claro, porque solo está comiendo las frutas. Pero deja de lado las verduras, deja de lado las proteínas, deja de lado las carnes, deja de lado las vitaminas de tal y de tal cosa, deja de lado todo lo demás, por irse solamente ¿con qué? Con el amor dulce. Y dice, no, esto es la comida saludable, pura fruta. Esa persona va a terminar dañando su hígado por solo comer fruta, porque el cuerpo, bueno, ya tendré que explicarles un poquito sobre el tema biológico, pero esa persona no va a ser nutrida, al contrario, va a quedar desnutrida, pero como él está tan cegado de que la comida sana tiene que saber dulce porque él solo come frutas, él va a terminar mal. Es lo mismo que cuando nosotros decimos, no, Dios es Dios de amor, por tanto, Él no te castiga ni te reprende diciéndote, basta de tu pecado, arrepiéntete. No, Él no te habla así, Él te habla, hijo, por favor ven a mí. Y si se van con esa idea, van a equivocarse porque no entienden verdaderamente a su Dios. Lo mismo al revés, el Dios de justicia, el que llegó a Dios por causa de la justicia, lo podemos poner como aquel que llegó a comer saludable solo por comer carne. Y entonces entramos en esta situación, ¿no? No, las frutas, y existen personas, de verdad, lo pueden buscar en internet y se van a encontrar personas que satanizan la fruta. Esto es una porquería, y aparece un plátano, una manzana, y esto te hace daño y no sé qué, cuando se ha demostrado que es todo lo contrario, te hacen bien en ciertas
cantidades. Así también pasa con los creyentes. El que llegó a Cristo por causa de la justicia de Dios, anda todo el tiempo de que no, eso no es cierto, no, ¿cómo Dios te va a perdonar eso? Si tú pecaste, tienes que pagar por tu pecado. Porque se les olvida el Dios de misericordia también, el que perdona pecados. ¿Por qué? Porque ellos conocieron solo al Dios de justicia y no se quisieron mover de ahí. Dijeron, no, yo no voy a aprender más, este es el Dios que yo conocí y ese es el Dios que yo predico. Cuando no debería ser así. Hay mucho más que eso. Hay mucho más de nuestro Dios que eso. Es como amar el perfil de una persona, pero que no nos interese ni la parte frontal, ni el otro perfil, ni la parte de la espalda. Quédate de perfil, quiero verte así. No, pero es que no te voltees porque si no, no me gusta. Quédate así. Es un sinsentido, obviamente, ¿no? Hablando del tema de la comida, comer pura carne también te va a hacer daño, aunque la carne sea saludable. Y hay gente que es así, que justamente llegó a Cristo por causa de la justicia y ahora no puede en su propio concepto perdonar con facilidad a una persona si antes no paga su deuda, ¿no? Vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque se quiso quedar en un solo lugar, en su zona de confort, y no quiso conocer a Dios. Se quedó ahí. Es mi Dios de justicia, yo lo conocí así, yo ahí me voy a quedar. Lo mismo que no, es mi Dios de amor, yo lo conocí así y así me voy a quedar. Y entonces todo lo demás de Dios ni te importa ni te interesa. Y luego está el otro, el que también recibió a Dios por causa de la misericordia, andando queriendo perdonar a todos como si todos realmente se arrepintiesen, cuando no es así. No, es que a mí Dios me perdonó, yo había hecho esto y yo era horrible. Claro, tú eras horrible y te arrepentiste porque Dios puso arrepentimiento en tu corazón y Dios tuvo misericordia de ti. Ahora, porque un muchacho o una persona, un varón abusó de una niña, no vas a permitirle estar libre como si nada solo porque dijo, ay, es que me arrepiento. No, vas a tener que ver que realmente dé frutos de justicia, que dé frutos de arrepentimiento. Y aún con todo y eso, y esa persona tiene que pagar según la ley. No, pero es que yo conozco a mi Dios de misericordia y de verdad, y cómo me libró, te libró a ti. Porque estabas arrepentido y no te permitió vivir las consecuencias de tus actos. Pero es necesario que se haga justicia. Y si Dios, por ejemplo, una persona abusó de una niña, yo digo de una niña porque creo que es lo que más duele el imaginarse eso, para que entiendan que estoy hablando de un acto muy aborrecible, y tiene que ir a la cárcel casi que cadena perpetua. Se tiene que llevar a la ley y se tiene que juzgar según la ley y se tiene que hacer justicia según la ley. No se puede dejar a esa persona como si nada, como si no hubiera pasado nada. Ahora bien, si Dios le tiene misericordia y hace que lo que debió ser una cadena perpetua sea considerado tal vez 20 años de cárcel, y tal vez en esos 20 años de cárcel, como él de verdad mostró frutos de digno arrepentimiento, cambiando su comportamiento y portándose bien, allí mismo en la cárcel hay algo que se le llama... creo que algo así como reducción de la cadena por buen comportamiento. Entonces, tal vez ya no 20, sino que solo que se queda ahí 5 o 10 años. Y entonces ahí se ve la misericordia de Dios juntamente con su justicia, pues tuvo que pagar en la cárcel, pero Dios le tuvo misericordia para que su condenación no fuera total o simplemente fuera librado de ella. Ahora bien, la persona que solo conoció a Dios por su misericordia y no quiso de nuevo volver a ver ni conocer nada de su Dios en totalidad, no va a querer aceptar que Dios es un Dios de justicia y que por lo mismo nosotros tenemos que juzgar correctamente las cosas. Por eso muchas iglesias, después de que un miembro de su iglesia, ya sea de un estatus mayor o de un estatus menor, pero es conocido, abusa de un menor, prefieren ocultarlo y no llevarlo a la justicia. No, ¿cómo los vas a entregar a Satanás? Si el mismo Pablo, vemos en la escritura que dice, a tal y tal los he entregado a Satanás para destrucción de su carne, para que en el futuro ellos sean salvos. Porque Dios también es un Dios de justicia. Entonces, ¿se les muestra misericordia? Claro que sí, pero ¿cuánto más sería justamente ir en contra de Dios el no cumplir justicia?
Entonces, ¿a qué llego con esto? No podemos quedarnos a medias. No podemos quedarnos con lo que apenas si conocimos. Nosotros tenemos que crecer más y más. ¿Conocimos a Dios por su amor? Hay que conocerlo también por su ira, hay que conocerlo también por su celo, hay que conocerlo también por su disciplina, hay que conocer a Dios en totalidad. Así como conocimos a Dios en misericordia, también hay que conocerlo en su justicia, también hay que conocerlo en su amor, también hay que conocerlo en su sabiduría, hay que conocer a Dios en su totalidad. Les doy el ejemplo de lo del conocimiento, que ese es mi caso, que yo me enamoré de Dios por su sabiduría, simplemente me conquistó. Ahora bien, si yo me quedara solamente con el entendimiento y conocimiento, y solo puro conocimiento, yo me volvería un erudito en la palabra, pero luego no estaría haciendo nada. No me levantaría para ayudar a los pobres, a los necesitados, a quien ocupe no le prestaría, porque yo tengo conocimiento. Yo no necesito más. Como yo conozco de Dios, yo soy santo, yo soy puro. ¿Y qué es lo que va a pasar? Justamente lo que dice la Escritura: el conocimiento envanece. ¿Por qué? Porque voy a dejar de lado el amor, porque voy a dejar de lado el actuar, y me voy a concentrar solo en el conocimiento. ¿Por qué? Porque yo no me he interesado en entender que Dios es un Dios que no le importa en su totalidad, aclaración, que conozcas si no haces. O sea, a Dios quiere que conozcas, Dios quiere que te llenes de la sabiduría de Dios. Incluso en varios textos, y lo hemos visto tanto en el libro, carta de Pedro, cómo menciona una y otra vez que tenemos que crecer en el conocimiento de Jesucristo. Ahora bien, como Pablo dice, conocimiento sin amor no es nada. De nada sirve, de nada aprovecha. Por tanto, si yo me enamoré de Dios por su sabiduría, pero no indago más a Dios en su amor y en su justicia, en su verdad, en su actuar, yo mismo voy a quedar mal por un desconocimiento de la realidad de Dios, solo por haberme quedado en un solo lugar, por no querer indagar más, por no querer conocer más de Dios. Ahí tenemos esos contrastes, ¿no? El amor, pero sin conocimiento, está mal. ¿Por qué? Porque no es que el amor sin conocimiento esté mal, sino que el amor se tiene que conocer. Si nosotros decimos, no, es que tú tienes que amar a los demás, se va a entrar en un concepto, por ejemplo, como el del mundo. No, amor es amor, no es cierto. El amor es uno, el amor es Dios. Dios dice que Dios es amor. Por tanto, el amor de Dios, el verdadero, es puro, santo y sin mácula, sin maldad, sin pecado. No hace nada indebido, como lo dice la palabra. Entonces quiere decir que el amor es amor, no puede ser amor, porque ama el pecado, ¿no? Refiriéndonos a todas esas ideologías contrarias a Dios. Por tanto, eso no es amor. Eso no es amor. Se le llama amor, pero no es amor. Y eso muchas veces se puede cometer ese error por querer seguir el amor sin de verdad tener conocimiento de la sabiduría de Dios. Entonces, en general, creo que ya se entiende bien el punto al que quiero llegar. No podemos quedarnos donde nos quedamos, donde llegamos. No nos podemos quedar ahí. No podemos medio conocer a Dios hasta donde lo conocimos en ese tiempo, porque hay gente que lleva 13, 14 años en el Evangelio, 3, 4 años en el Evangelio, 3, 4 meses en el Evangelio, y sigue teniendo la misma idea de Dios que cuando llegó. Sigue teniendo la misma idea de Dios que cuando llegó a los pies de Cristo. Y todo lo demás le parece locura porque no tiene intención en conocer a Dios como es debido. Y no se ha enamorado de Dios en totalidad. Simplemente le gusta la parte que escuchó, que recibió, y ya. No le importa nada más. No podemos estar así. O sea, no podemos estar así. Al contrario, nosotros nos tenemos que levantar y aprender cada vez más y más y más, y hacer más y más y más. Pues está escrito, primera carta a los Corintios, capítulo 15, en el último versículo del capítulo, que es el versículo 58. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 58 menciona: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cuándo? Siempre. Nunca es suficiente conocer a Dios. Es un trabajo que no tiene fin.
Bueno, sí tiene un fin, pero no para nosotros. Conocer a Dios es todo el tiempo estar más y más conociendo a Dios, más y más leyendo y releyendo, porque algo se te habrá pasado y algo se te habrá olvidado y aún no conoces en su totalidad a Cristo. Y cuando lo conozcas en su totalidad, dice la Escritura, que esta es la vida eterna, conocer al Padre y conocer al Hijo. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Cuán importante es conocer más, pero también crecer más en la obra del Señor. Esto quiere decir, hoy, por ejemplo, hoy ayudé a un necesitado, excelente. Mañana ayuda a dos. Según tu capacidad, actúa a su máximo esplendor. El punto es ese. No nos podemos quedar quietos. No podemos ser personas... ¿Cuál es la palabra que traía en mente? Es como... No es convenienciero, ¿sabes? No podemos ser personas conformistas en cuanto al Evangelio. Esa es la palabra. No podemos ser personas conformistas en cuanto al Evangelio. Tenemos que ser personas que cada día quieren estar más cerca del Señor, porque si no, ¿cómo entonces podríamos decir amarle? ¿Qué otro versículo me interesa que veamos? Efesios capítulo 4, versículo 15 al 16. Efesios, un poquito después. Aquí está Filipenses, Efesios, aquí está. Efesios capítulo 4, versículo 15 al 16. Menciona: de quien todo el cuerpo, hablando de Cristo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. 15 es, ¿verdad? 15, estaba un poquito antes. Sino, dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos. O sea, no nos quedamos pequeños, porque muchas veces también me ha tocado ver personas que dicen que yo llevo tantos años en la obra del Señor y aún estoy chiquito, aún estoy chiquita. Cuidado, porque ahorita vamos a ver por qué es importante que crezcamos. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel, vuelvo a repetir, en todo, en buenas obras, en conocimiento, en amor. Dice, en santidad incluso. Dice, creciendo en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, también es importante que crezcamos ¿en qué? En Cristo, ¿en qué? En el amor. Que crezcamos en las obras buenas, que crezcamos en el conocimiento, que crezcamos en la fe, que crezcamos en todos los sentidos delante de Cristo. Todos los sentidos. ¿Por qué? Porque el tiempo apremia y el tiempo pasa. ¿Y qué dice la Escritura sobre aquellos que ya llevaban su tiempo en el Evangelio y nada más no crecían y no crecían? Bueno, eso lo vemos en la carta a los Gálatas. En la carta a los Gálatas, Pablo les dice a los Gálatas, capítulo 4, versículo 1, pero también digo... perdón, aquí me falta un texto, ¿dónde está? Chale, se me pasó, no lo noté. Les voy a decir, hay un texto que dice, y Pablo lo expresa así, que ustedes debiendo, o sea, no ustedes, sino ustedes, les dice él, ustedes debiendo ser maestros ya, aún tienen necesidad de leche. O sea, aún tienen necesidad de leche y no de vianda. O sea, ustedes debiendo ser maestros ya, aún tienen necesidad de aprender más. Porque son como niños. Dice que en vez de poder comer comida y crecer, todavía tienen que tomar leche. ¿Cuál es esta leche? El conocimiento básico de la verdad. No toda la demás sabiduría que queda ahí expuesta cuando uno se acerca a Dios. Eso tampoco es agradable a Dios y les voy a explicar por qué. Cuando expresa Pablo lo siguiente, y esto quiero que lo tengan bien en cuenta, cuando Pablo expresa
que uno es niño en la fe, también lo expresa como sinónimo, como lo mismo, que tú eres carnal y no espiritual. Así que ser un niño en Cristo no es bueno. No es como muchos lo pintan. Es malo. ¿Por qué? Porque eres carnal, no eres espiritual, no has madurado espiritualmente hablando. No podemos seguir así toda la vida. Es más, no deberíamos seguir así en poco tiempo, en menos de 1 o 2 años. Ya deberíamos tener conocimiento de la verdad. Cada día más, creciendo en la obra del Señor en conciencia y más. ¿Y por qué no podemos ser niños en Cristo? Por lo que dice aquí. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y aquí voy a explicar la siguiente cosa. Cuando ustedes son niños en la fe, no tienen diferencia a un esclavo. Por eso mismo el que cree en el Señor y ama a Dios, no dice, yo no tomo porque Dios no me deja. No, yo no tomo porque eso desagrada a mi Señor. Y yo, por libertad, no lo hago. Ahora bien, el que es niño en la fe, se ve en la obligación de no hacer lo malo, no en el deseo y la naturaleza de hacer lo bueno. Por tanto, como dice aquí, el que es niño no se diferencia del esclavo. ¿Y qué dice el Señor sobre los esclavos? Está escrito, el esclavo no dura para siempre, pero el hijo dura para siempre. Por tanto, dice el Señor, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por tanto, vuelvo a expresar, el que es niño en la fe no se diferencia del esclavo, y el que no se diferencia del esclavo tiene la misma condenación que el esclavo, lo que está escrito, que el esclavo no queda en la casa para siempre, sino que el Hijo es el que queda para siempre. Cuando nosotros crecemos y dejamos de ser niños espirituales en Cristo, venimos a ser hijos, ya no similares a esclavos. Por tanto, no tenemos ese final, sino que permaneceremos para siempre con Cristo Jesús. Por eso es sumamente importante que crezcan en el conocimiento de la verdad, leyendo la Escritura, en el crecimiento espiritual y de fe, orando, y en el crecimiento de la obra, actuando correctamente delante de Dios. No podemos quedarnos quietos, ni quedarnos donde estamos, ni quedarnos de la manera en la que estamos, porque sería incorrecto. Pedro, capítulo 5, primera carta de Pedro, capítulo 5, no me acuerdo si era el versículo, creo que es un poquito por acá, y quiero acordarme si era aquí. No, es aquí, ¿dónde está? Ahorita les digo qué es lo que quiero enseñarles, ¿vale? Porque me interesa mucho. Finalmente sé por qué, pero ellos... Creo que era aquí, creo que era en el 2. Ahorita les explico cuál es, por si no lo encuentro acá, pedírselo a Naomi. No, sí te lo voy a pedir, Naomi, porque creo que es en la segunda carta de Pedro, a lo mejor. No en la primera. Ah, no, ya lo encontré, perfecto. Está en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vamos a ver desde el versículo 5 en adelante. Esto es lo que todos nosotros, ustedes como yo, tenemos que hacer. Dice, vosotros también, ¿ok? Dice, vosotros también,
poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra virtud, o sea, primero que nada, somos virtuosos, somos recibidos por Dios, somos hechos en justicia, ahora hacemos o tratamos siempre de hacer lo bueno, porque al final de cuentas somos de Cristo, tratamos de hacer lo que es correcto, tener virtud, pero dice Pedro, no es suficiente, antes bien, a la virtud, dice, añadid a vuestra fe, pero iniciando, yo dije, ¿por qué? Iniciando por la fe, primero que nada, que nosotros creímos en el Señor Jesús, ¿vale? Creímos en el Señor Jesús, dije, yo estaba medio confundido, dije, bueno, pues si virtud es lo primero que dice, la fe es lo siguiente seguramente, pero no, es la fe, primero es la fe. Tenemos fe para con Dios, ¿ok? Nosotros creímos en Jesucristo, por eso fuimos salvos, y ahora por fe somos salvos, es verdad, todos nosotros. Ahora bien, dice, eso no es suficiente. Dice, no es que la fe no sea suficiente para salvar, sino que eso no es lo suficiente para nosotros como hijos de Dios. No debería ser así. Y va a expresar por qué. A vuestra fe añadid virtud. Ahora sí, es el buen comportamiento. Ahí está, ya me aclaro un poquito mejor. A vuestra fe tienen que añadir la virtud. Añadid a vuestra fe virtud, dice. Pero ahí es todo. O sea, ya creo en el Señor Jesús, ya me porto como es debido, ahora ya no tengo nada más que hacer. Al contrario, Pedro nos expresa, ahora que ya tenéis fe, ahora que ya tenéis virtud, dice, a la virtud añadid conocimiento. Conocimiento, o sea, ahora nos toca ya no solo portarnos bien, creyendo en el Señor Jesús, sino también empezar a aprender. Ok, ya adquirí conocimiento, estoy adquiriendo conocimiento, ahora tengo más conocimiento de Dios. ¿Ya es todo? No, porque dice Pedro, al conocimiento, dominio propio. Y al dominio propio, dice, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. En otras palabras, es un crecimiento constante, paso a paso, paso a paso. Ya tenemos virtud, ya tenemos fe porque es por lo primero que somos salvos, añadir virtud. Ya tenemos virtud, añadir conocimiento. Ya tenemos conocimiento, ahora hay que añadirle dominio propio para combatir contra el pecado. Para poder mostrarnos como hombres serenos, porque también hay quien tiene conocimiento pero no tiene dominio propio, porque al rato está hablando y te estoy diciendo que la Escritura dice, tiene conocimiento pero no tiene dominio propio. Pero cuando tienes dominio propio, aparte del conocimiento, no es todo, sino que al dominio propio ahora también le tienes que agregar la piedad, la paciencia. ¿Por qué? Porque vas a enseñar a otros y ya tendrás dominio propio a lo mejor para no enojarte, pero a lo mejor ya no tienes la paciencia y dices, ¿sabes qué? Mira, ya no te voy a explicar, no quieres entender, no quieres saber, me voy. No, espérate, a lo mejor sí quieres saber, pero no le estás teniendo paciencia. Entonces, al conocimiento hay que añadir dominio propio, al dominio propio hay que añadirle paciencia, y a la paciencia piedad, el hecho de actuar con piedad para con los demás, y luego de la piedad le vamos a terminar añadiendo el afecto fraternal, porque ahora no solamente vamos a tener piedad por el que lo necesita, sino también por el hermano que simple y sencillamente amamos y se acabó. Y luego el amor puro y santo que es de Dios. Ese es el fin de todo. Ese es el fin de todo, y a todo eso tiene que estar añadido una cosa tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Por tanto, no podemos quedarnos quietos en lo poquito que conocimos, en lo poquito que amamos, en lo poquito que actuamos, en lo poquito que conseguimos al llegar a Jesucristo. Pues si no, nos vamos a quedar estancados. Y dice aquí, versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos.
¿Quién es el que no obra? ¿Quién es el que no da fruto? El que no ha querido crecer en esto. El que no se ha animado a crecer en esto. Y como no ha crecido en Cristo, no puede actuar en Cristo. Por tanto, está ocioso. Dice, pero estas cosas, quien abunde en estas cosas, no podrá estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo en cuanto al conocimiento. Entonces hay que crecer en el amor del Señor, teniendo conocimiento del Señor Jesucristo siempre. Como dijimos, cada vez más. No podemos conformarnos con lo poco que sabemos, con lo poco que recibimos, con lo poco que conseguimos, con lo poco que confiamos, porque eso no es natural de un hijo de Dios. Dice el siguiente versículo. Ahí está. Versículo siguiente. Versículo 2. Dice, voy a terminar de leer el 1. Dice, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es esa santificación? Dice, que os apartéis de fornicación. Y ahí tocamos el primer tema, porque sé que luego me ha tocado tener conocimiento de gente que vive estas situaciones. No está permitido fornicar. ¿Qué es fornicar? Porque la palabra a veces como que los extraña un poco. La palabra fornicar simple y sencillamente significa tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Si yo tengo relaciones con mi pareja, mi novia, no tengo novia, pero si yo tuviese y tengo relaciones con mi novia, yo estoy fornicando, porque yo no estoy casado. Si yo estoy casado y tengo relaciones con otra persona que no es mi esposa, estoy fornicando, porque estoy teniendo relaciones fuera del matrimonio. Entonces, las fornicaciones son tener relaciones con una persona fuera de tu matrimonio. ¿Estás casado o no? Tener relaciones fuera del matrimonio es fornicación. Con eso se entiende. Con eso se entiende. Y es que todo lo que tenga que ver en un ámbito sexual es fornicación. Incluso la fornicación nace primeramente del corazón. Jesús mismo lo dice, de ahí nacen el adulterio, la fornicación, etc. Por tanto, no es cualquier cosa, porque yo he conocido gente del mundo que dice, no, es que yo tuve a lo que se les llaman relaciones, pero solamente con partes del cuerpo, no necesariamente lo que ellos consideran perder la virginidad, pero eso ya es fornicar. Porque la fornicación no inicia aquí, inicia aquí y aquí, en el corazón. Allí es donde inicia. Si la Escritura dice, ustedes han escuchado, no adulterarás, pero el que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora yo pregunto, ¿necesitas terminar el acto y perder, por ejemplo, tu virginidad para necesariamente llamarlo fornicación? No, aunque esa es la conclusión de la misma. Pero cualquier acto sexual es fornicación. ¿Okay? Se los dejo claro ya, para que en ningún momento se autoengañen. Ay, es que yo tengo a mi novio, pero realmente nunca hemos tenido relaciones, sino nada más de esta y esta manera. Eso ya está mal. Eso ya desagrada a Dios. Eso no es bueno. Eso no es bueno. No es correcto, en primer lugar, y ningún hijo de Dios vive de esa manera. Al contrario, un hijo de Dios huye de la fornicación. Y esto es lo que dice, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 18. Oye, pero ¿qué pasa si yo ya lo hice? No lo hagas más. Jesús enseña que cuando uno aprende y se arrepiente, dice, vete y no peques más, no sea que te sobrevenga algo peor. Así que vete, aléjate de Satanás, aléjate del pecado y, como dice la Escritura, sujétate a Dios, someteos a Dios, dice, resistid al diablo y huirá de vosotros.
En otras palabras, entrégate a la verdad y aléjate de toda acción que justamente te lleva a pecar. Uy, se me acaba la batería. Terminemos porque si no se me acaba y no avanzo. Decía, 1 Corintios capítulo 6 versículo 18, dice: huid de la fornicación. No está diciendo combátela, no, dice vete, huye, corre. Oye, ¿cómo le hago? Tengo una pareja con la que... Vete, termina esa relación y aléjate. Si esa persona se quiere casar, se casan, pero mientras no pequen. Huye de la fornicación, huye. Huye. El Señor no te está diciendo que la combatas como si la fueras a ganar. Huye de ella porque vas a ser tentado, vas a ser tentada y vas a caer, y entonces no hay vuelta atrás. Y yo sí se los he dicho anteriormente, no hay segundas primeras veces, no existen. Entonces evítense dañar, porque aquí dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero dice más, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y el siguiente versículo es sumamente revelador. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, mas sin embargo, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque, dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y también está escrito, si tú estás pecando contra el cuerpo de Cristo, contra el templo de Dios, del Espíritu Santo, que no se te olvide que está claramente escrito que el que destruya el templo de Dios, Dios le destruirá a él. No es cualquier cosa, no es cualquier juego. Es muy grave ese tipo de pecados. Incluso me tendría que mover a Deuteronomio, pero ya no lo vi necesario, en donde expresa justamente el castigo que existía en ese tiempo para las personas que tuviesen ese tipo de acciones. Primero que nada, del hombre y la mujer que estaban solteros, les decía: cásense. Cásense, porque él tiene la responsabilidad de mantener a esa mujer, de hacerla su esposa, y la mujer que por alguna razón había tenido relaciones sin casarse con esa persona, tanto el hombre como la mujer, decía que debían ser muertos. Porque vuelvo a repetir, estos pecados son pecados de muerte. ¿Quiere decir que vas a morir por eso? No, que usted tenga misericordia. Quiere decir que son dignos de muerte. Por eso lo único que queda es alejarse de esos pecados, arrepentirse y entregarse a Dios, para que ustedes que están muertos en sus pecados adquieran vida de Dios. Pero si ustedes no adquieren vida de Dios, sino que siguen tercos y necios, queriendo siguiendo y vivir en su pecado, sepan que solo hay un fin para ese pecado: muerte. Y la muerte no está con la vida de Cristo. Siguiente versículo dice: esta es vuestra santificación. Al final de cuentas, esto es lo que Dios busca de nosotros, que nos apartemos de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. O sea, el matrimonio se tiene que llevar conforme a la voluntad de Dios, aunque también en el mismo texto, otra versión dice: y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa. En otras palabras, son dos cosas. Estamos hablando de nuestro propio cuerpo, tanto en el matrimonio como fuera del matrimonio. Quiere decir que nuestro propio cuerpo aquí también tiene que ser guardado de manera santa, de manera respetuosa. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, por tanto vas a respetar el cuerpo que Dios te dio. ¿Okay? Creo que se entiende perfectamente a lo que me refiero. Evítenselo también, porque también vuelvo a decir, no necesitas llegar a ese acto para pecar. Nace aquí y nace aquí. Siguiente versículo dice: no en pasión, justamente lo dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no tienen a Dios, que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque
el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Y también dice acá en la otra traducción, dice que nadie abuse ni engañe en este asunto a su prójimo, porque el Señor castiga duramente todo esto, como ya les hemos advertido. Siguiente versículo dice, ¿qué tanta batería me queda? Dios, dale fuerza al celular. No sé cuánto me queda, no me dice aquí. Ok, vamos bien. Dice, pues, dice Pablo, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. O sea, no fuimos llamados para decir, ya soy salvo, y entonces seguir viviendo en nuestros pecados, sino más bien para decir, ya soy salvo del pecado, por tanto ya no voy a vivir en él, me alejo de él y me acerco a Dios para tener esa santificación. Dice, así que el que desecha esto, todo esto que se acaba de mencionar, todo el que dice, no tiene nada de malo que las parejas tengan su relación, no, se tienen que casar, si no pueden estar en esa situación. El beneficio, pero también la obligación del que está casado es justamente cumplir sus deberes matrimoniales, o sea, tener pues sus relaciones con su esposa o con su esposo. Pero estamos hablando de una persona casada. Una persona que no está casada no debe vivir esa vida. ¿Okay? Dice más. Dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, no desecha mi dicho, no desecha lo que yo digo, sino que desecha a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Dice, pero acerca del amor fraternal, esto que ya estábamos mencionando, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y esto es algo que ya todos nosotros sabemos, cuán necesario es que nos amemos unos a otros, primero procurando nuestra vida espiritual, el uno del otro, viendo que estemos bien en la santidad, en el camino del Señor, que amando al hermano, punto. Amando a los hermanos, viendo que estén bien, cuidándolos de la manera en la que podamos y orando por ellos. Dice, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Siguiente versículo dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Aquí hay una cosa muy importante, hermanos. No les voy a decir lo mismo que muchos dicen, porque sería erróneo decirles que Dios nada más nos quiere siendo empresarios y teniendo nuestros propios negocios. No, hay gente que tiene sus trabajos y a Dios no le molesta. Sin embargo, sí les recomiendo mucho que traten de vivir, si es posible, como teniendo control sobre su propio tiempo, siendo dueños de su propio tiempo, trabajando, por ejemplo, si son profesionistas, que no trabajen necesariamente para una empresa que los obliga a estar en un lugar, en un horario en específico, sino más bien que trabajen por trabajos, literal, porque esto les va a dar tiempo para dedicarse al Señor. Ahora bien, no me conviene más tener un empleo fijo, ok, solamente no dejes a Dios, por favor, porque el trabajo es una de las principales cosas que hace que la gente, tanto hombres como mujeres, principalmente hombres, terminen abandonando la obra del Señor, alejándose del servicio que hacían, o incluso dejando de leer la Escritura y de orar, justamente por ocuparse en lo que ellos consideran importante, y ese es el trabajo. Pero Dios es el que sustenta y Dios es el que te dio el trabajo. Si tú abandonas a Dios por quedarte con el premio y la recompensa que Dios te dio, Dios va a actuar con ello y tú no vas a tener paz, porque luego a mí me ha tocado de ver muchas veces cómo personas abandonan a Dios por quedarse con lo que Dios les dio, ese trabajo, y qué es lo que termina haciendo el trabajo, desgastándolos y arruinándolos y deprimiéndolos, porque no tiene sentido la bendición sin el que bendice. ¿Okay? No tiene sentido la bendición sin el que bendice. Y pasa lo mismo con los matrimonios. Hay una parejita que se conoció gracias a Dios. Dios le presentó a la otra persona. Saben que esa relación viene de Dios, pero en cuanto empiezan su relación, se olvidan de Dios por completo y empiezan a vivir su vida para ellos. Vuelvo a repetir esta frase, que quédensela bien grabada. No tiene sentido la bendición sin el que bendice. En otras palabras, no tiene sentido tener algo de parte de Dios si no está Dios en medio de lo que sea que estemos haciendo a la hora de disfrutar esa bendición.
para que no se dejen llevar por nada de eso, porque con los trabajos pasa mucho. Ahora sí, decía, no voy a decir eso de que nos quiere con negocios, pero sí quiere decir una cosa, que es nuestra responsabilidad trabajar. Y trabajar, quiero que se quiten la idea de que es trabajar en una empresa, por favor, porque muchas veces por lo mismo también menosprecian a los que trabajan en la obra del Señor. No, es que eso no es trabajo, eso es trabajo. Trabajo es esforzarse por un propósito, que ese propósito tarde o temprano dará fruto. Puede ser un negocio, puede ser una empresa, puede ser un local, puede ser un servicio a Dios, puede ser 1001 cosas, y todas son provechosas si se hacen con trabajo, esfuerzo y amor. ¿Okay? Nada más quiero dejar ese punto en claro porque sé que muchas personas tienen esa idea, no, es que trabajar es trabajar en una empresa, para un jefe, y no necesariamente así. Pero lo que sí dice el Señor es que se ocupen en trabajar. Si quieres vender cosas de tu casa, véndelas, pero esfuérzate y haz lo correcto. Sé justo con tus ventas, pero esfuérzate. ¿Quieres tener un empleo en una empresa? Hazlo, pero esfuérzate. Solamente no abandones a Dios ni pongas tu trabajo en primer lugar. ¿Quieres servir al Señor y Dios te hizo el llamado? Pero simple y sencillamente, ¿quieres servir al Señor? Bien, pero esfuérzate. Trabaja para Dios. ¿Okay? No es voy a hacer lo que yo quiera y que los hermanos me mantengan. No. Trabaja para Dios, porque en el servicio del Señor lo primero es que tú estés encaminado en la verdad, para poder encaminar a los demás por el camino de santidad. Pues si tú estás lejos y ciego, no puedes guiar a los que están en el camino. Tal y como está escrito, ¿cómo vienes, hipócrita, a querer sacar la paja del ojo de tu hermano si no has sacado la viga de tu propio ojo? Antes bien, saca la viga de tu propio ojo para que entonces puedas ver bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, ¿quieres servir al Señor? Bien haces, es un buen deseo. Trabaja para Él. Y recuerda que el trabajo en la obra del Señor no es por dinero, ni por riqueza, ni para enriquecerte. Así que sí, si Dios te prospera en el servicio al Señor, aún con todo y eso, no retengas las riquezas para ti. Antes bien, úsalas para invertirlas en una verdadera riqueza, la de los cielos. Ayuda al pobre, ayuda al necesitado, ayuda a los hermanos, ayuda a la gente. Esfuérzate más e invierte y reinvierte en la obra del Señor. No te detengas ahí, no seas perezoso. Si quieres trabajar en la obra del Señor, también hay que trabajar, así literal, trabajar en la obra del Señor. Hay quien sirve en la obra del Señor y aparte trabaja, cada quien. La Escritura dice que el que sirve, el que vive para el Evangelio, viva del Evangelio. Eso es lo que dice la palabra, yo es lo que aconsejo. Pero pues sí, que sepas que no vas a estar de millonada en millonada. No, Dios, por ejemplo, en mi caso, a mí Dios me ha bendecido. Hay hermanos que se han animado de vez en cuando a aportar ciertas cuestiones. Pero sobrarme, por el momento, gracias a Dios, no me falta. Pero aunque me sobrase, yo no me podría acumular esa riqueza, sino antes bien usarla para lo que agrada a Dios. Y con mi ejemplo, mostrar a la gente cómo debe tratarse el tema de la riqueza, porque la Escritura sí dice que hay cristianos que son ricos, lo menciona como personas que tienen la economía, lo menciona Santiago, dice a los ricos, creo que lo dice Pablo a Timoteo, a los ricos enséñale a que no sean soberbios, a que no maltraten a los hermanos, y el de Santiago también habla a los pobres, hablándoles sobre ese tipo, a los ricos, hablándoles sobre sus riquezas, y que no son lo más importante, y que hagan lo que es correcto delante de Dios, porque se pueden como las flores secarse del día para la noche, y de un día para otro día ya no tener riquezas, y entonces si confían en las riquezas, y bueno, muchas cosas más. Todo esto lo menciono para lo que dice aquí, que os encarguéis de vuestros negocios, que ustedes se encarguen de lo propio, que ustedes se esfuercen por trabajar. Incluso Pablo lo da como un ejemplo diciendo, así como aprendieron de mí, trabajen para ayudar a los necesitados. Y dice, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Dice,
a fin de que os conduzcáis honradamente para los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y esto es algo que es muy claro que se respetaba antes. Desafortunadamente luego entraron falsos maestros, como siempre, y mancharon el nombre de la verdad y de Cristo, de manera que justamente ahora critican mucho a los pastores, no, de que tú te quedas con los diezmos, tú te quedas con las ofrendas. Y antes no era esa la perspectiva, era se lo merece. ¿Por qué? Porque está obrando en el trabajo del Señor y se ve que ama a las iglesias y se entrega por la iglesia y de verdad procura la verdad de Dios. Y entonces era una persona, antes tú escuchabas sobre un pastor y la primera idea que tenías es un hombre honrado, respetuoso, amoroso de Dios, una buena persona, honrado y trabajador. Ahora ya los tachan de ladrones por falsos profetas y falsos maestros que permitimos, porque al final de cuentas nosotros somos parte de la iglesia, que ellos estuvieran ahí haciendo negocio de nosotros. Y desafortunadamente se los permitimos y no debíamos. Pero bueno, el caso, ahora que tenemos conciencia de esto, hagamos lo que es correcto. Y aquellos que sirven para la obra del Señor como es debido, cuidémoslos. Y trabajen, los que quieren servir al Señor, trabajen en el Señor como es debido. Trabajen, esfuércense por hacer lo que agrada a Dios. Y ahora sí, mis hermanos, terminamos el devocional del día de hoy.